Hoy nos metemos de lleno en la historia de Colombia. Y es una historia, bueno, larga, muy compleja, pero también absolutamente fascinante. Es la de un país marcado por conflictos que parecen no acabar nunca, pero también por una búsqueda constante de su propia identidad. Venga, vamos a ello. Para empezar, un dato que es como mínimo curioso. El país se llama Colombia por Cristóbal Colón, pero es que resulta que Colón jamás puso un pie en ese territorio. Que llegó primero fue un compañero suyo, Alonso de Ojeda, por allá por 1499, y él fue quien abrió la puerta a todo lo que vino después. Vale, para entender la Colombia de hoy, primero hay que hacer un viaje en el tiempo, pero un viaje largo. Hay que irse a un mundo que existía mucho antes de que apareciera ningún español por allí. Antes de la conquista, aquello era un mosaico de pueblos y culturas. Había un montón de tribus, pero de entre todas tenemos que fijarnos en los muiscas. Eran un pueblo bastante avanzado, pero con una debilidad fundamental. Estaban divididos. Enfrentados, de hecho, en dos clanes rivales, el del Zipa, en la zona de la actual Bogotá, y el del Zaque, por Tunja. Y aquí es donde la historia pega un giro de guión. Porque el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada fue un tipo increíblemente astuto. Vio esa división, esa rivalidad interna, y la explotó a su favor para someter a los dos clanes y fundar la ciudad de Santa Fe. Ahí sentó las bases de lo que sería el dominio español. Pasan los siglos. Y claro, surge una nueva clase social, los criollos. A ver, para que nos entendamos, eran los descendientes de los españoles, pero que ya habían nacido en América. Formaban parte de la élite, tenían dinero, pero sentían que los españoles de la península los dejaban de lado, no les daban los cargos más importantes. Y ese descontento, ese cabreo, va a ser la mecha de la revolución. Con ese cabreo de los criollos y además con todas las ideas revolucionarias que llegaban de Europa y de Estados Unidos, el escenario estaba ya preparado para la lucha por gobernarse a sí mismos. A veces los grandes momentos de la historia se desatan por detalles que parecen una tontería, pues en 1810 un incidente aparentemente menor, conocido como el del Florero de Llorente, fue la gota que colmó el vaso. Toda la tensión acumulada explotó de repente en una revuelta masiva en Bogotá y ese fue el pistoletazo de salida del movimiento independentista. Y ojo, porque justo en el momento de declarar la independencia aparece la fractura que va a definir a Colombia durante 2 siglos. Por un lado, los centralistas de Antonio Nariño, que querían un gobierno fuerte desde Bogotá. Por el otro, los federalistas de Camilo Torres, que defendían más autonomía para las regiones. Estas dos corrientes son básicamente el embrión de los futuros partidos conservador y liberal. En medio de este debate, claro, emerge la figura gigantesca de Simón Bolívar. Lidera victorias militares clave como la de Boyacá y cumple su gran sueño, crear la Gran Colombia, una especie de superpotencia que unía a varias naciones. El problema es que las mismas tensiones internas, las de siempre, hicieron que su proyecto se viniera abajo en poco más de una década. Tras el colapso del sueño de Bolívar, el país se mete en un siglo XIX que tela. Fue una época increíblemente turbulenta, definida casi por completo por el enfrentamiento a cara de perro entre esas dos visiones de nación. Para que nos hagamos una idea de la inestabilidad, en menos de 100 años Colombia sufrió al menos 8 grandes guerras civiles. La rivalidad entre liberales y conservadores no era solo política, La gente se mataba por ello en el campo de batalla. Y esta inestabilidad se refleja en algo tan básico como el nombre del país. La nación no encontraba su identidad y cada bando intentaba imponer su visión. Primero, con los conservadores al mando, fue la República de Nueva Granada. Luego, en un giro de los liberales hacia el federalismo, se convirtió en la Confederación Granadina. Y el punto clave aquí es que cada cambio de nombre no era solo cosmético, representaba una nueva constitución, era como hacer un reseteo total del modelo de Estado. Y finalmente, la versión más radicalmente federal llegó a llamarse los Estados Unidos de Colombia. Esta secuencia de nombres lo ilustra perfectamente. Una crisis de identidad profundísima y la falta total de un proyecto de país consolidado. Todo este siglo de conflictos acabó de la peor manera posible, con la guerra más devastadora de todas, la Guerra de los 1000 días. Fue una catástrofe que se llevó por delante hasta 100.000 vidas y dejó al país completamente destrozado, con una victoria final de los conservadores que supo muy amarga. La consecuencia más dolorosa de esta debilidad interna llegó justo después. Con el país en ruinas, Estados Unidos apoyó la secesión de Panamá para poder construir su canal. Para Colombia aquello fue un trauma nacional, una herida que tardaría muchísimo tiempo en cicatrizar. Pasamos página y nos vamos al siglo XX. Y aquí, el viejo conflicto entre dos partidos se transforma. Las reglas del juego cambian y la violencia adquiere una dimensión nueva y mucho más compleja. El punto de inflexión tiene fecha y hora, el 9 de abril de 1948.
El asesinato en Bogotá del carismático líder liberal Jorge Eliezer Gaitán provoca una explosión de violencia urbana como nunca se había visto, el famoso Bogotazo. Y eso da inicio a un periodo tan oscuro que se conoce simplemente como la violencia. A partir de aquí, el panorama se fragmenta por completo. Con la inspiración de la Revolución cubana, surgen guerrillas de izquierda como las FARC o el ELN. Como respuesta, los terratenientes y algunos empresarios financian grupos paramilitares de derecha para combatirlas. Y para complicarlo todo aún más, irrumpe un tercer actor con una fuerza descomunal: los cárteles de la droga. Y esta es la clave de todo. El narcotráfico se convirtió en la gasolina que alimentaba a todos los bandos. Lo que había empezado como una lucha ideológica se transformó en una guerra salvaje por el control de las rutas de la droga, desdibujando todas las líneas y llevando la violencia a niveles inimaginables. Después de décadas de una guerra con muchísimos frentes abiertos, en los últimos años Colombia ha empezado a recorrer el difícil y a menudo frustrante camino de intentar poner fin al conflicto armado. El esfuerzo más importante fue el proceso de paz con las FARC. Fueron años de negociaciones en Cuba y se firmó un acuerdo. Pero, sorprendentemente, se sometió a un plebiscito y la gente votó que no, por un margen muy pequeño. Esto obligó a renegociarlo. Finalmente, se implementó una versión modificada y se consiguió que la guerrilla dejara las armas. Sin embargo, el fin del conflicto con las FARC no significó el fin de los problemas, ni mucho menos. En los últimos años, el país ha vivido unos estallidos sociales enormes y una polarización política que, en cierto modo, recuerda las viejas divisiones históricas. Esto demuestra que construir la paz va mucho más allá de firmar un papel y desarmar a un grupo. Y así llegamos al presente. La historia de Colombia es la de una nación que ha luchado constantemente contra sus propias fracturas internas. La pregunta que queda en el aire es si los últimos acontecimientos, como la llegada del primer gobierno de izquierdas de su historia, marcan de verdad el comienzo de un ciclo nuevo, o si los fantasmas del pasado seguirán estando ahí. La respuesta, como siempre, la escribirá el tiempo.